El Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor aquí en la primera con todos ustedes. Es una muy linda serie la que estamos viendo en ambas congregaciones, tanto en la Fuente como en la primera, que encontramos necesaria. Yo me imagino que en los sermones pasados pudimos ver algunos de los medios de gracia, la oración, ¿cierto? Está el ayuno, la lectura de la palabra, y hoy día comenzamos a ver otro medio de gracia, pero que está separado, lo hicimos separado. La próxima semana corresponde la Santa Cena y hoy corresponde el bautismo. ¿Por qué? Porque estos dos medios de gracia también son sacramentos para nosotros, a nuestra comprensión en la Iglesia presbiteriana. El día de hoy vamos a hablar, como les decía, del bautismo con agua. El agua puede parecer simple para nosotros, común quizás, pero es esencial para nuestra vida. El agua nos limpia, nos refresca, nos da vida. Pero en la Iglesia presbiteriana tomamos este elemento que puede parecer tan simple, el agua, y lo transformamos en un sacramento, no por nuestra autoridad, sino por la autoridad de la palabra del Señor. La aplicamos a un niño o una persona adulta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como leíamos en Mateo 28, 19. A eso es lo que nosotros llamamos el bautismo. ¿Por qué es importante esta serie en nuestra identidad y consideramos como consistorio que era importante en ambas congregaciones? Es porque me incluyo, llegado de distintas denominaciones a la Iglesia presbiteriana. Y de las diversas denominaciones que podemos venir, cada quien tiene una comprensión diferente de ciertos aspectos litúrgicos, de los sacramentos. Y es importante que todos los que nos hemos hecho parte de la Iglesia presbiteriana tengamos claro en qué cree la Iglesia presbiteriana. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos el bautismo? La pregunta que le hago, quizás que usted trae de antes, ¿es solo un ritual el bautismo? ¿Es solo un memorial? ¿Es una ceremonia de presentación como ocurre en algunas iglesias? O, como otros hermanos, ¿cierto?, como los luteranos, creen que el bautismo es regeneracional, ¿cierto?, que al momento de impartirle al niño el bautismo o al adulto es salvo por el solo hecho de impartirle agua. Eso creen los luteranos, ¿cierto? Por otro lado, los bautistas o de tendencia bautista creen que es solo un símbolo, ¿cierto? No es un sacramento, es solo un símbolo que se vierte sobre la persona de una profesión de fe y solamente adultos. ¿Qué creemos los presbiterianos? El bautismo, queridos hermanos, no es el fin de la vida cristiana. Es una puerta de entrada visible, algo que todos los hermanos de la congregación ven. Es como dice la idea central del día de hoy, es una señal visible del Evangelio de Jesucristo, al igual que la Santa Cena. Y es un sello que confirma las promesas de Dios para sus hijos. Y como veremos hoy, esas promesas no son solo para nosotros como individuos particulares, adultos, sino que es para toda nuestra familia. Y eso incluye a nuestros hijos. Como primer punto, si usted de los que toma nota, vamos a ver que el bautismo es una señal y sello del pacto de Dios, como leímos recién en Romanos 4, versículo 11. Quiero comenzar, para los que hicieron catecúmenos se deben recordar, el capítulo 28.1 de la Confesión de Fe de Westminster. ¿Lo recordará alguien de memoria? Probablemente no. Dice así: el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo, no solo para admitir en la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea parte de ella como un signo y sello del pacto de gracia, del cual de que está ingerida en Cristo, de su regeneración, de la remisión de sus pecados y de su sumisión a Dios por Jesucristo, por andar en la novedad de vida. Este sacramento, por el mandato mismo de Cristo, debe continuarse en la iglesia hasta el fin del mundo. La Biblia, y la Confesión de Fe lo remarca, nos da dos palabras importantes. Recuérdelas: señal y sello. Eso es el bautismo, una señal
y un sello del pacto. Y el mejor lugar que podemos encontrar esto, como les decía, es donde leímos recién Romanos 4:11. Y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Y esto es súper importante, y ponga atención, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe, o sea, a nosotros, nos fuera contada por justicia. Aquí Pablo define perfectamente que el bautismo es la continuación de un sacramento del antiguo pacto. La continuación de la circuncisión ahora es el bautismo y sigue considerándose un sacramento dentro de la iglesia o del pueblo del pacto. La pregunta entonces, ¿qué es una señal? Es algo que apunta más allá de la misma marca, ¿cierto? Por ejemplo, el anillo matrimonial es una señal. El anillo no es el matrimonio. Mi matrimonio es con mi esposa. Pero esto simboliza, es una señal de que yo estoy casado. Cuando una persona conversa con usted, le ve el anillo y dice, tú estás casado. Pero para nada el anillo es el matrimonio en sí. En este caso, el bautismo es la palabra visible de Dios puesta delante de la congregación sobre una persona. Es el Evangelio, es Jesucristo mismo en acción en el creyente. ¿Por qué? Porque apunta limpieza, apunta, como leímos en Colosenses, la muerte y la resurrección de Cristo en nosotros. Cuando tú has sido bautizado, cuando tú te has hecho parte de una iglesia cristiana, entonces ahora la gente puede dar fe, o tú estás testificando de que la muerte de Cristo y la resurrección ha tenido efecto en ti, que tú has nacido de nuevo, que eres una nueva criatura, que hay un cambio de vida en nosotros. Lo que éramos antes ya no lo somos hoy. Es una señal donde tú puedes decir, yo pertenezco a Jesucristo. Segundo, es un sello, y esto es más profundo que lo otro. En la antigüedad, a modo de ejemplo, cuando un rey mandaba una carta, la firmaba, ¿cierto? Le echaba cera y con un anillo también la timbraba. Ese sello daba autenticidad a esa carta, pero la garantía de la promesa de la carta estaba en la misma carta, ¿cierto? En el caso, la garantía está en el sacrificio de Cristo que nosotros recibimos por fe. Pero este bautismo es un sello que muestra lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es Dios diciéndonos a nosotros mismos, la promesa de perdón y vida nueva es verdadera y es para ti, como hijo mío. No nos hace salvos, sino que confirma la promesa de la salvación a aquellos que creen y nos asegura a ti y a mí la gracia de Dios. Y esto nos lleva a un segundo punto dentro de la comprensión de lo que estamos viendo. El bautismo es la señal de la unión con Cristo. Al nacer nosotros de nuevo hemos sido unidos a Jesucristo. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué es exactamente lo que la señal, valga la redundancia, señala y lo que el sello sella? ¿Cuál es el corazón de la promesa? Y es esa, la unión con Cristo. Pablo en Romanos 6:3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Espiritualmente hablando, el bautismo es nuestro funeral. Morimos para el viejo hombre, pero es nuestro primer cumpleaños cristiano, porque hemos nacido para novedad de vida. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No importa lo que haya pasado en tu vida anterior. Si has creído en Cristo y si te has arrepentido, eres un hijo de Dios salvado por la gracia de Cristo. Y al ser bautizado has dado testimonio de que lo que eras antes ya no lo eres más. Y este es un llamado
a entender que si el bautismo que tú has recibido simboliza el que eres sepultado, entonces es un llamado a que vivamos como tal, a que vivamos una vida de iglesia como con los viejos hombres y mujeres muertas, mostrando lo mejor de nosotros en la comunión de la iglesia y no lo peor de nosotros en la comunión de la iglesia. Porque todos los que estamos acá somos importantes, hemos sido salvados por gracia. El que está a tu lado, el que está al frente, el que está atrás, va a estar contigo en la nueva vida. Y muchas veces nuestros caracteres no nos gustan entre nosotros nuestros caracteres. Este hermano es medio pesadito, este otro me cae bien porque es súper gracioso. Pero arriba vamos a estar todos juntos igual. Y nosotros cuando somos bautizados entonces debemos vivir congregacionalmente una vida que no muestre el viejo hombre. Y acá hay otro llamado más, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos haciendo vida de un bautizado, de un nacido de nuevo, de uno que ha muerto para el pecado y que ha nacido a vida nueva? Es una pregunta que debemos hacernos. El bautismo es una identificación pública, es ponernos el uniforme del equipo de Cristo, por así decirlo. Es la marca de entrada que dice, ya no pertenezco a mí mismo, porque ahora estoy unido a Jesús. Su muerte es mi muerte y su vida es mi vida. Hemos resucitado a la vida nueva porque Cristo resucitó a la vida nueva. Esto nos trae a un tercer punto, y es el bautismo como la señal para la familia del pacto. Si aquí hubiéramos de distintas denominaciones hoy en día, hasta el punto anterior, todos somos amigos. Todos compartimos lo anterior, pentecostales, asambleas, bautistas, presbiterianos, anglicanos. Pero hay algo que nos diferencia a nosotros los presbiterianos y reformados, y es lo que leímos en Colosenses 2, del 11 al 14. Nosotros creemos que bíblicamente es respaldado el paidobautismo, el bautismo de los infantes. La iglesia presbiteriana reformada bautiza niños, y eso, en el contexto chileno, no es muy bien visto por el resto de las iglesias evangélicas. Si bien yo fui bautizado en una iglesia pentecostal cuando niño, no al nacer, pero cuando niño, porque vienen de herencia metodista, bautizan niños en muchas iglesias pentecostales, como las metodistas pentecostal, pero hay otras partes que son iglesias misioneras, pentecostales misioneras, que ellos no bautizan niños. Entonces ellos encuentran teológicamente no comprensible el practicarlo con niños. Y aquí es donde nos diferenciamos. Quizás dentro de los que escuchan o ven predicaciones online, habrán visto más de alguna vez un debate entre R.C. Sproul y John MacArthur, ¿cierto? Uno de tendencia bautista y uno presbiteriano. Entonces, ¿para qué vamos a decir que siempre R.C. Sproul ganó? Hasta ahora, como les decía, casi todos los cristianos estarían de acuerdo hasta llegar a este punto. Usted podría preguntar si el bautismo es una señal de la muerte y la resurrección. ¿Cómo entonces podemos dársela a un bebé que no puede creer? Y esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Y más de alguno de nosotros quizás se la planteó en algún momento. Y esa es una pregunta que debemos responder. La respuesta se encuentra en cómo Dios ha tratado siempre a su pueblo. Porque la Biblia, disculpen el color de la Biblia, no es solo el Nuevo Testamento para nosotros. Para los presbiterianos reformados, nosotros creemos que la Biblia es todo esto. Creemos en una sola iglesia desde Génesis hasta la que será llevada, como lo relata en Apocalipsis. No hay un corte, no le sacamos hojas, no dividimos en dos la palabra. Es una historia de la redención, de la salvación para nosotros. Entendiendo eso, entendemos que hubo un pacto, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en Génesis 17, como decía Romanos, ¿cierto? Pablo mencionando a Abraham. Y esa señal de entrada, ¿cuál era? La
circuncisión. ¿Y a quién se le daba? Se le hizo a Abraham no siendo, ¿cierto?, a los creyentes y a los bebés varones de cada hogar. Eran obligados o debían, por demanda de Dios, ser circuncidados como una señal del pacto, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ahora mire, por favor, si puede volver a Colosenses 2, 11 y 12. Yo lo voy a leer en otra versión que es de español latino. Pero fíjese lo que Pablo está explicándole a los colosenses acá. Dice, en él ustedes también fueron circuncidados por la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por medio de la fe. La comparación de Pablo entre circuncisión y bautismo es innegable en Colosenses 2. Hay bien hermanos que me han llegado a decir, pero es que eso no sale en la Biblia, no se bautiza ni. Lea Colosenses 2. Está muy claro. Dice que el bautismo ahora es la nueva señal del pacto, porque la circuncisión es el último, entendemos los adultos que estamos acá, que la circuncisión conllevaba derramamiento de sangre. Y el último derramamiento de sangre válido ante Dios, ¿cuál fue? El sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, gracias a ese sacrificio, nosotros hemos sido circuncidados, dice Pablo, por medio del bautismo de Cristo. Y ahora ya no solo a niños varones, sino las hijas pequeñitas del pacto pueden ser partícipes de esa señal como miembros del pueblo de Dios. Es una promesa del pacto, como dice la Biblia, para ti y para tus hijos. Entonces, en la teoría bautista, ¿acaso Dios en este tiempo se volvió menos generoso? De repente Dios, que no cambia, decidió excluir a los hijos de los miembros de la promesa, de su promesa. ¿Será que acaso Dios cambió de un día a otro y dijo, ya de ahora en adelante los niños ya no son partícipes de la señal? Absolutamente no. De hecho, miren lo que Pedro dice en su primer sermón en Hechos 2:38. Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Es una promesa para toda la familia cristiana. Siempre ha sido para toda la familia cristiana, porque Dios salvó un pueblo. Tú no eres iglesia sin el pueblo de Dios. Por ahí podríamos decir que ninguno de nosotros en el cielo va a tener un rancho aparte, aunque muchos quisiéramos, ¿no? Pero no, va a tener que compartir con su hermano. Y ante esto es necesario hacer una aclaración pastoral y teológica de lo que no es el bautismo. Y es vital aclarar esto para evitar confusiones, hermanos. El bautismo de infantes no salva al niño, ni tampoco al adulto. Porque la circuncisión tampoco salvaba al bebé israelita, solamente tenía la señal de que pertenecía a un pueblo. Recordemos, no sé si lo vieron los sermones pasados, vamos en secuencia, que hay una iglesia invisible y una iglesia visible. La visible es los que nos estamos viendo acá. La visible es la que cuando Cristo venga realmente se va a ir con Cristo. Suena chistoso, pero no es chistoso. Que en un abrir y cerrar de ojos, probablemente no todos los que estamos en este lugar seremos levantados. Y eso debe preocuparnos. Entonces, la circuncisión no es una magia, el bautismo tampoco lo es. Por eso no creemos que es regenerativa como los hermanos luteranos o como los católicos romanos o como los católicos ortodoxos. No regenera al bebé, ni regenera al adulto. Por ende, tampoco otorga salvación automática al que es bautizado. Usted se encontrará con muchos hermanos que dicen, no, yo soy bautizado, así que como que con eso compró el boleto y no hay vuelta atrás. No, es una señal y un sello del pacto. Entonces, ¿qué sí es el bautismo? Es la señal y el sello de Dios sobre ese niño diciéndole, tú perteneces a mi pueblo. Las promesas del Evangelio también son para ti, porque yo te estoy llamando a la fe.
Y yo he bautizado a mis hijos creyendo que un día el Señor los va a llamar a la fe y al arrepentimiento. Es un increíble medio de gracia para los padres y para la iglesia, porque cuando un bebé es bautizado aquí adelante, y un adulto igual, toda la iglesia se está comprometiendo a cuidar a ese hermano, a cuidar a ese niñito, a educarlo en los caminos del Señor. Es por eso que cuando nos ponemos contentos por un bautismo, debiéramos preocuparnos la atención que le estamos prestando a nuestros hermanos. ¿Hace cuánto que no te preocupas por más de algún hermano? ¿Hace cuánto que no lo llamas? ¿Hace cuánto que no lo visitas? Porque es un bautizado. Y la promesa fue de este pueblo a cuidar a aquel que estaba siendo bautizado. Cuando bautizamos a un niño o un adulto, le estamos diciendo que estamos poniendo sobre él el nombre de la familia celestial. No le estamos diciendo te bautizamos en el nombre de la primera de Chillán, sino de la familia celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para concluir, hermanos queridos, esto es mucho más que un simple rito, pero en ningún caso es algo que tiene un don mágico de transformar la vida de alguien. El bautismo, ante todo, es el rito de entrada a la iglesia visible. Nosotros nos sometemos al bautismo para convertirnos en miembros de la iglesia cristiana. Es el bautismo el que nos da derecho a ser reconocidos públicamente como cristianos, a menos que seamos excomulgados, ¿cierto? A menos que alguno de nosotros se meta en tremendos problemas y lleguemos a ser excomulgados de la iglesia. Cosa que esperamos no suceda en nuestra congregación, ¿cierto? Por lo tanto, el bautismo nos da derecho a participar en la gran obra que el Señor está haciendo, esa obra misional, esa obra evangelística de cada día llamar a los suyos y traerlos al arrepentimiento de vida, y traerlos, integrarlos a su pueblo, la iglesia. Como administración del pacto, el bautismo entonces es una señal y un sello. Como señal representa tu purificación, tu arrepentimiento y la unión que Cristo te ha dado con Él. Como sello entonces es el sello de Dios que nos confirma que sus promesas para ti y para mí son verdad en el sacrificio de Cristo. Y como señal de unión nos identifica con esa muerte y resurrección de Cristo, porque no fue necesario que tú pagaras por tus pecados, porque Cristo sufrió lo insufrible por nosotros, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Y esa señal de la familia de Dios, esa marca externa, el agua que públicamente nosotros y a nuestros hijos lo hacemos con ellos para integrarlos a la comunidad del pacto. Entonces, hermanos, como iglesia debemos tomar esto con gran seriedad y con gran gozo. Entender que cuando estamos bautizando a alguien acá adelante, cuando el ministro imparte, ¿cierto?, este sacramento, estamos haciéndonos responsables, reconociendo a esa persona como miembro de esta iglesia, pero somos responsables de guiarla espiritualmente, sobre todo aquellos que tienen más experiencia en los caminos del Señor. No existe el cristiano nuevo que se empieza a criar solo en las cosas del Señor. Necesitas ser guiado, necesitas ser pastoreado. Si estás aquí hoy, ya has creído en Cristo, pero nunca has sido bautizado, entonces quiero llamarte al arrepentimiento y quiero llamarte a ser obediente. La primera acto de obediencia al Señor, arrepiéntete y bautízate. Y sé parte del pueblo de Dios. Si ya fuiste bautizado, ya sea un niño o un adulto, vive en esa realidad del bautismo. Recuerda cada día que has sido sepultado con Cristo y resucitado para nueva vida. Ya no te perteneces a ti. Da testimonio de Cristo. Vive como un cristiano. Habla como un cristiano. Que te reconozcan allá afuera, porque eres un cristiano. Y como iglesia en comunidad, comprometámonos a valorar este regalo y a discipular a las nuevas familias y a los nuevos hijos que han sido marcados en el nombre de Cristo. Continuemos como primera iglesia de Chillán anunciando a la gente que Cristo sana, que Cristo salva y que hay esperanza para cada uno de los perdidos. Así el nombre de Cristo será exaltado y seremos testigos de muchas más personas bautizadas, de muchos más niños bautizados
que son bienvenidos en el pueblo del pacto. El Señor bendiga a su iglesia y esta palabra en cada corazón. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar, a dar gracias por este sermón. Vamos a dar la bendición final para posteriormente estar cantando el postludio. Señor Dios, te damos gracias por la palabra del día de hoy. Tú siempre nos hablas a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Te queremos dar gracias por estos medios que tú nos has dado, por estos sacramentos con los cuales nos haces parte del pueblo de Dios, con los cuales podemos decir públicamente que somos tus hijos y que hemos nacido para novedad de vida, para vivir una vida conforme a lo que tú nos has llamado. Ayúdanos para seguir hablándole a otros de Cristo, para dar luz en medio de las tinieblas, para hacer sal en esta tierra que tanto lo necesita. Y ahora, Señor, te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que los guardes de regreso a sus hogares, que no permitas que nada malo le ocurra, que tengan una semana bendecida y tu gracia les acompañe. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Cantamos al Señor.